tal vez debería comenzar diciendo éramos tan jóvenes hace 10 años, cuando un domingo 27 de enero, coincidente con el día de la rememoración de la Shoah, el día establecido, ahí lo que ya había denunciado Pepe Eliashev se concretaba, la firma de ese mamarracho de entendimiento con Irán, y tuvimos una reacción rápida. Convocamos a las pocas horas a una mesa al doctor Ricardo Monar Sanz, al doctor Paul Warshawski y al doctor Daniel Savsay, abogado constitucionalista, que rápidamente y con contundencia dijeron cuál era el propósito de ese memorándum de entendimiento. 2 años después, el fiscal Alberto Nisman realizó esa denuncia que involucraba a la primera magistrada, a su canciller y a una cantidad enorme de personajes, algunos del poder de esa época y otros, bueno, todos siguen en el poder, y otros personajes menores pero que tenían también mucho poder y que fueron parte actuante de cómo se llevó a cabo ese memorándum. Bien, todo lo que vino después. El doctor Sapsay fue convocado, entre otras cosas, por la DAIA para asesorar a lo que terminó siendo la declaración de inconstitucionalidad de ese memorándum. Claro, antes fue aprobado por el Congreso, todo lo que pasó. Y hoy estamos en esta realidad, muchos años después, donde finalmente, y también con todas las trabas que la política puso para que esta causa no pudiera ser investigada y finalmente llevada a juicio oral, Casación ha dicho, señores, ese sobreseimiento estuvo manchado de intereses que no tienen que ver con la verdad. Doctor Sapsay, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Un placer de hablar con usted y de recordar momentos tan tensos, tan angustiantes, porque efectivamente en aquel entonces, junto a los grandes juristas que estaban ahí presentes y que usted ha nombrado, vaticinamos lo que había detrás de eso. Lo que se quería en realidad era levantar las alertas rojas para que pudieran circular libremente. Pero aparte, luego se firmó ese memo en el cual, de manera absolutamente inconstitucional, yo no tardé en decirlo como usted recordaba, se decidió la prórroga de la jurisdicción penal de Argentina al país que precisamente estaba sospechado, está acusado de haber tomado parte o haber cometido semejantes atentados, tanto contra la Embajada de Israel como contra la AMIA. Pues bien, la inconstitucionalidad estaba dada por esa prórroga, pero además la incompatibilidad entre ambos sistemas. El sistema iraní es un sistema autocrático que no reconoce las garantías del proceso penal. Se pretendía además que el fiscal Nisman, viajase a ese país, lo cual le podía haber producido cualquier tipo de barbaridad, inclusive su desaparición, lamentablemente después falleció. Así que creo que el no haber querido eh, hacer, abrir el proceso oral, precisamente el tribunal de juicio oral, sin demostrar, sin presentar pruebas nuevas que pudieran de manera contundente demostrar la no culpabilidad de los acusados, simplemente dice de manera absolutamente nominativa, hay pruebas nuevas, pero no dice cuáles son, como el tribunal muy bien se lo recuerda, hace que de manera, habiendo pasado tantos años, pero al fin la justicia llega, se haya podido abrir. Estos jueces, Petroni, Barroeta Venia, han ordenado la apertura a precisamente juicio oral, lo cual va a ventilar todo lo que ha ocurrido, va a obligar a Cristina Kirchner y los demás, su hijo Máximo y los demás adláteres, a que tengan que precisamente argumentar y decir qué es lo que pasó en un juicio donde están todas las pruebas. No tienen mucho para decir. Así que no les veo un futuro muy auspicioso. Creo que finalmente lo que debió suceder hace mucho es la prisión, lo que ellos les espera.
Digamos, doctor Sapsay, que ha pasado mucho tiempo y que, como usted dice, bueno, no todos los jueces estuvieron a la altura, muchos militantes, desgraciadamente, que de jueces tienen poco, obviamente cuando pasan a esa categoría ya no pueden ser imparciales, pero además de esta causa que es tan cercana y que tanto nos ha dolido porque además es la denuncia del fiscal que le costó la vida luego por el mismo motivo y lo asesinaron y todo lo que escuchamos. Hay otras dos causas que también deben preocupar y mucho en este momento a los que están imputados, Otesur y los Sauces. Digo, estamos hablando de causas que tienen también una acumulación probatoria no menor. Una acumulación probatoria inmensa y donde se da la misma anomalía que yo explicaba respecto del caso del Memo. Es decir, no se abre el juicio oral, se dice que porque hay pruebas nuevas, pero no se identifican de qué pruebas se trata, como para llegar a una solución absolutamente excepcional, que es precisamente la no celebración del juicio oral y la decisión sin causa de parte del Tribunal de Juicio Oral. Esto es una aberración que no tiene antecedentes en el mundo. Así que esto es importantísimo porque está muy ligado al juicio vialidad. Es precisamente aquel por el cual el gran fiscal Luciani ha condenado y que está pidiendo aparte el agravamiento, que es para él hubo asociación ilícita. En tal caso se llegaría a una pena muy elevada que la de 6 años, por la cual ya se condenó a Cristina y compañía por fraude al Estado. Doctor Sapsay, parecería, dicen, la justicia es tiempista y llegan estas realidades jurídicas cuando la vicepresidenta actualmente, bueno, casi está de salida en términos del Ejecutivo y también perdiendo todos aquellos que la acompañan poder. Y aparecen estos fallos, aparece investigación hace un par de días antes de esto, donde, por ejemplo, se sabe hoy que los servicios de inteligencia estaban siguiendo a Jaime Estiuso, quien era agente de la CIDA, de la CIDE, absolutamente cercano a Nisman y a la jueza Arroyo Salgado, ex mujer, antes de que apareciera el cuerpo. Aparece la información de un troyano en el celular del fiscal. Todo esto empieza a aparecer ahora y uno dice, qué raro, ¿no? Porque ya me imagino que la vicepresidenta, que no ha hablado de otras cosas, dijo que ya va a hablar pronto y va a decir que esto es el partido judicial, ¿no? Que están contra ella complotando como tantas veces. Digo, ¿qué pasa que la justicia parecería que cuando se pierde el poder, entonces sí está dispuesta a poner las cosas en el ámbito judicial y mientras está en el poder no lo puede hacer? Efectivamente, es muy lamentable, pero debo destacar que desde hace ya bastante tiempo la Corte Suprema, en su actual composición, ha dictado una serie de fallos que son adversos para Cristina y para el poder, y que sin embargo lo ha hecho. Tanto la composición del Consejo de la Magistratura como la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, como así también en el caso del supermercado chino. Es decir, son varios casos que ya tienen algunos años y donde la Corte Suprema realmente tomó un rol muy importante. La Corte Suprema, en su composición fundamentalmente de 3 de sus miembros, me refiero al doctor Rosati, al doctor Rosenkrantz y al doctor, el tercero, bueno, ya me va a venir, los años no vienen solos, este, que fue vicepresidente del Senado, bueno, el cordobés. Bueno, Yo pero tampoco estoy pudiendo recordar, estaba pensando en otra cosa, así se que... entiende. No, justamente Lorenzetti no, es el Ujú, cuarto miembro. sí, Por sí. eso hablaba en la composición de tres, que son Ujú. los que juntos están llevando a cabo una labor importantísima, a mi modo de ver, de reconstitución de la República. Así que yo me congratulo de que esto sea así. Es cierto el tiempismo, pero hay que también recurrir a estas situaciones donde la Corte Suprema ya desde hace varios años ha mostrado que puede enfrentar al poder. Y este es un precedente muy importante también a futuro, que no pase más semejante cosa. Y lo último, quiero casi ir a algo personal, porque claro,
Usted dice esto y uno dice, bueno, los jueces son también personas, ¿eh? No solo son jueces, Sin duda. y tienen familia, y parecería que la mafia a veces está dispuesta a cualquier cosa. Yo recuerdo que usted la pasó particularmente muy mal y me imagino que algunos otros jueces, algunos que son adictos a los recursos que le pueden dar por parar algo, por frenar algo, por un fallo determinado, y otros que fiscales pueden ser asesinados, lo hemos visto, y quedar casi en la impunidad, o otros fiscales que investigan y que deben sufrir muchas amenazas también muy fuertes. Recuerdo al fiscal Tallano, que también tuvo una situación con un hijo y que fue también muy Claro, lamentable. Digo, secuestraron. ¿No? así es. Nada fácil lo que les toca a los jueces en la República Argentina, ¿no? No, porque es la parte más débil de la ecuación del poder. Los jueces son algo muy solitario, solo cuando tiene un apoyo enorme de la población, que últimamente está pasando, es decir, la gente se ha dado cuenta de la importancia que son los jueces y el Poder Judicial independiente. Recordemos también lo que le pasó a un embajador muy honorable, al doctor Saduz, que lamentablemente ya murió. Parece ser que su cáncer, que lo consumió muy rápido, estuvo muy ligado a las amenazas de las cosas que le hicieron por la embajada doble, ¿se acuerda? Sí, claro. En Venezuela, pero que tuvo el coraje de enfrentar. No le costó la vida, pero tuvo el coraje de enfrentar. Hay que destacar estos casos para darnos cuenta que no todos son iguales, ni que todos son lo mismo. Doctor Sapsay, nuestro reconocimiento, y hay una luz al final del túnel, y aunque tarde en llegar la justicia, tal vez podamos todavía, a pesar de que pasaron 10 años de Mm. esa firma del memorándum, podamos ver finalmente que expliquen los que tienen que explicar con todo lo que se supo durante el camino, qué es lo que ahí se hizo y por qué, y que los jueces dictaminen si es que hubo realmente una intención, como algunos piensan, de encubrir y de darles a los terroristas una posibilidad de que esas alertas rojas cayeran. Gracias y hasta la próxima. Así es, Miguel. Un gran abrazo y lo que le pido es que, como siempre, una vez que tenga el audio, Desde me ya. lo envíe para subirlo a mi canal de YouTube. Sí, sí, claro que sí. Además, mucha gente que sigue el canal del doctor Sapsay, y como siempre, el reconocimiento enorme por su tarea. Muchas gracias, Miguel, igualmente. Hasta El pronto. doctor Daniel Sapsay, recordando esta historia de tantos años donde él también ha sido uno de los que se ha jugado y mucho para que hoy, bien, lo que había sido esa aberración jurídica del sobreseimiento ha sido desechada, y que esperemos pronto, muy pronto, y lo veamos, los que tienen que responder lo hagan en el lugar que corresponde, en los banquillos de los acusados.